Tenemos que hablar de las repercusiones económicas del fallo conocido ayer del Tribunal Constitucional, que declara que fue precisamente inconstitucional el confinamiento general del primer estado de alarma. A la una, como decía antes, estará con nosotros Macarena Olona para hablar de la parte jurídica, pero Fernando, esto tiene repercusiones económicas, entendemos, importantes. Bueno, todavía falta porque veamos la letra escrita de lo que dice la sentencia, pero que efectivamente muchas y muy gordas. Empezando primero porque, como bien hemos dicho aquí, se expropió la posibilidad de trabajar, se expropió la posibilidad de salir y ahora lo acaban de declarar inconstitucional. El problema es qué responsabilidades hay de esto, porque ya empezamos con que primero 1.200.000 multas se dice que no se va a cobrar. Bien, ¿y el costo de ese 1.200.000 multas quién lo va a pagar? Porque lo vamos a pagar nosotros. Es decir, hemos sacado policía a la calle, hemos hecho tramitaciones, hemos dedicado cientos de miles de horas de funcionarios públicos a un tema que ahora se declara inconstitucional y que tiene que anularse, y aquí se va a ir todo el mundo de rositas. Porque ya va siendo hora de que se hable de responsabilidades. Estamos hablando de las miles de empresas que han cerrado y que no tienen dinero. Ya se dice que, bueno, que el ciudadano tiene el deber de soportar. Yo tengo el deber de soportar una pandemia, el deber de soportar un estado de alarma, si es legal. Porque tengo yo que soportar. ¿Por qué tengo yo que soportar las consecuencias de un estado de alarma ilegal? Porque fue un estado de excepción. Es decir, en mi opinión, habría que dirimir una responsabilidad hacia los gobernantes por una serie de toma de decisiones que además, según las noticias que empiezan saliendo, la abogacía del Estado ya les dijo antes de que tomaran esas decisiones que podía ser declarado inconstitucional y que podían ser decisiones de carácter ilegal. Que lo que se ha hecho, como ha quedado acreditado, es un estado de excepción. Es decir, el estado de alarma como tal es correcto. Lo que no es correcto es determinadas acciones que se han tomado con el estado de alarma. La primera de ellas y fundamental, la de poder salir a la calle. Empieza a haber mucha propaganda sobre el primero. Magistrados, 6-5. Miren, el Madrid o el Atlético cuando ganan y cuando juegan y hay penaltis, también ganan por 6-5 y aquí gana uno y pierde otro. Vamos a empezar por ahí, con lo cual la sentencia es la que es y no vale que sea mínimo, efectivamente. Luego dicen, es que otros países del entorno tienen una legislación. Es que se han salvado vidas. Mire usted, en Estados Unidos, si yo salgo con un bate de béisbol a pegarle a un guardia, este saca una pistola y me pega un tiro. Y es legal y no le pasa nada al guardia. Si aquí yo salgo con un bate de béisbol e intento hacer lo mismo con el guardia y el guardia me pega un tiro, el guardia va a la cárcel. Con lo cual no podemos utilizar criterios comparativos legislativos de países diferentes para justificar lo que hemos hecho. La legalidad, como dicen, es para todos. La ignorancia de la ley no sirve de su cumplimiento. Por lo tanto, la ley es la misma para Víctor, es la misma para Javier, es la misma para mí, es la misma para el señor de la calle al que le pararon y le pusieron una multa cuando salía a pasear, porque aunque moralmente fuera reprochable, y es la misma para el gobierno de la nación y para el presidente del gobierno. La ley no se la puede saltar. Y lo que está claro con la sentencia, que hay determinadas partes de la ley que el gobierno de la nación se las ha saltado por el forro. Y eso tiene que tener alguna consecuencia. Y yo lo único que digo es que ¿qué consecuencia va a tener que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional determinadas actuaciones, determinados hechos del estado de alarma? Que eso es lo importante. Hay que ver la letra pequeña. Pero hay que ver la letra pequeña porque igual da resquicio a alguna cosa. Pero a mí lo que me asombró mucho y casi diría que me escandalizó, si ese verbo lo pudiera usar en mi persona, que creo que ya no es usable, porque ya vengo escandalizado desde años, son las declaraciones de una tal Pilar Llop, que ahora es era presidenta del Senado y ahora es la ministra de Justicia, cuando vino a decir algo así, que como había muchas muertes y se han evitado muchas muertes, ¿las ya quieres está. recordar? Bueno, si no pierdo la palabra, si pierdo la palabra, prefiero seguir. Insisto, prefiero seguir. Si ahora mismo entra aquí un señor con una navaja y le pegamos 4 tiros, probablemente hayamos evitado muchas muertes. Pero es que la ley no permite hacer eso. Pero yo voy un poco más a fondo. A ver, es evidente que eso que dijo la ministra es una tontería. Lo que tengo dudas es si es tonta o no. Que es una tontería, no tengo dudas. Pero a mí que no me gusta insultar, en este caso creo que no es un insulto. Creo que es tonta. O sea, tú no puedes, como ministro de Justicia, decir tonta, abiertamente que el fin justifica los medios y quedarte tan ancha. Y lo que no puede el gobierno es poner en duda las resoluciones de los tribunales, porque entonces generamos un efecto estela hacia abajo, donde nadie va a aceptar autoridad de ningún tipo. Pero que el argumentario, lo mismo que el argumento que han dado muchos, y esta mañana se veía, y en el fondo la señora esta dice lo mismo, es, hombre, el tribunal lo que habla de que hay un defecto de forma.
pero no de fondo. Dices, hombre, es perfecto el sistema, claro, o sea, porque entonces, entre que yo me muera y que me maten, es un defecto de forma, porque yo me muero igual, pero no parece que sea lo mismo. Exacto, es que no es lo mismo. Ya, por eso es que no es lo mismo, pero yo estoy de acuerdo en esa línea. Para eso esperaré que venga doña Macarena, porque sí, yo creo que el tribunal ha semidecidido, 6 contra 5, porque Fernando Valdés del Rey está cesado, ha semidecidido, que de alguna manera no. Se había empezado la cosa sobre los aspectos económicos, después iremos a la esencia. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero, que hay que ir leyendo la letra pequeña, pero sí parece, y fue así, eso sí que fue, parece ser un acuerdo más unánime dentro del tribunal, que lo que es el cierre o suspensión temporal de actividad de determinados negocios y tal, desde el principio se dijo que no se recurría y no se consideraba ilegal. Y entonces parece que los artículos, todos los artículos que han sido declarados no conformes al armazón constitucional son los que tienen que ver con la movilidad de las personas, cierre de carreteras y tal. Entonces, lo que ha dicho mi compañero tiene razón en una cosa, es decir, eso cuesta mucho dinero, pero bueno, que los errores del Estado... Pero es que el fallo también aclara que esto no genera responsabilidad patrimonial del Estado. Yo creo que precisamente para que no haya esa balanza de demandas. Lo que hay que leer la letra pequeña. Lo que dice, lo que viene o lo que interpreto yo es que el hecho de declarar inconstitucional per se no implica responsabilidad económica, sino que hay que acudir caso a caso. Eso es lo que quería decir. Es decir, pero en cuanto a los pequeños comerciantes y tal, que usted representa también, es decir, yo creo que sigue abierta la ley, digamos, comercial, lo que sea, es decir, lo que aquí ha dicho también el presidente del antiguo presidente de la ONCE, no me acuerdo ahora su nombre, ¿cómo se llama? Durán, el señor Durán, es decir, demostrando, cada caso, demostrando la lesión, la cantidad en la que se considera lesionado y tal, tiene abierta vía jurídica para pelear. Pero eso es distinto, es otra vía que la constitucionalidad. Estoy de acuerdo contigo, Enrique, pero déjame un matiz. El problema radica en que el Tribunal Constitucional ha dictaminado pasado el plazo de prescripción para reclamar. Entonces, mucha gente, desconociendo esto, no ha reclamado y se le ha pasado el plazo. Y esos no van a poder reclamar. La trampa, para mí, está en ello, en esto. Bueno. Porque si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional esto, antes todo el mundo podría reclamar. Ha habido gente que, como el que ha salido a la calle, el señor que ha salido a la calle, le ha llegado la policía y le ha dicho, usted no puede salir a la calle, multa de 2.000. Y ha cogido y ha dicho, pues mire usted, pago los 2.000. Y si no hay responsabilidad patrimonial del Estado, quizá puede haber responsabilidad patrimonial del Gobierno. Es que yo lo que digo es que estamos de acuerdo en que pueda no haber responsabilidad patrimonial del Estado, pero debería haber responsabilidad patrimonial del Gobierno. Es decir, los señores dirigentes, ya va siendo hora que tengan una responsabilidad patrimonial. Yo, como profesional, si meto la pata con un cliente, tengo responsabilidad de lo que he hecho y tengo una responsabilidad. Ahora va a coger el Gobierno de los 9.000 millones que nos da Europa dentro del Fondo Next Generation. Se lo va a quedar para esto. Y van a pagar los casi 800 millones que deben de las multas, de los 1,2 millones de multas que se han impuesto. Se han impuesto tantas multas como esas. ¿Pero se han cobrado esos o se han puesto? Se han cobrado. Claro, algunas que hay que saber lo que se ha cobrado. Creo que se pusieron, no lo que se ha puesto, lo que se ha puesto se muere. Sí, pero pongamos lo que se ha cobrado pongamos que se han cobrado el 50%. Vale. A ver, yo 350 millones. Lo que pasa es que ¿Tiene a fondo el Estado para pagar que no sea de los fondos europeos? Porque ¿cómo justificáis ante Europa que era de los 9.000 millones coges eso para pagar? No, es que no debe cogerlo de los 9.000 millones. Es que si no hay dinero para lo demás. Pero es que no tengo que cogerlo de los 9.000 millones. Igual tiene un seguro del Estado. Hombre, 400 millones lo encuentran en cualquier Pero en cualquier caso, hay que empezar subiendo a hablar. más impuestos, ¿no? O sea, nos van a pagar lo que las multas que hemos pagado, nos van a pagar con más impuestos. Pero parece que eso de devolver, esos juicios ya se iban a ganar sin el tema este. Sí. El tema de la constitucionalidad es más político. Antes era económico, pero es más político que otra cosa. Yo solo pido un minuto. Insisto, no quiero hablar de responsabilidad del Estado, quiero hablar de responsabilidad de los gobernantes, porque estamos cada vez más ante gobernantes, llámese de la comunidad autónoma, llámese de los ayuntamientos, que toman decisiones a su libre albedrío libremente, que luego los tribunales los echan para atrás y se van impunes. Pero eso tendrá que haber una denuncia. Las reglas del juego son que eso se paga políticamente y en las siguientes elecciones. A no ser que esas reglas del juego han cambiado. A no ser que haya un delito. A no ser que denuncies y el juez considere que hay delito.
lo que si las reglas del juego se pagaran políticamente no habría sentido. Publicar el Real Decreto 463/2020 del estado de alarma, sabiendo que lo que estaba haciendo era manifiestamente, por lo menos en parte, inconstitucional. Eso puede ser prevaricación. Lo que nosotros hemos pedido los informes al respecto sobre la abogacía del Estado, que el Gobierno sistemáticamente, y entiendo que Macarena hablará más de ello, se niega a entregarnos. Y tenemos, por no decir... Los tenéis. Y tenemos la confianza de que esos informes existen. Si esos informes se publican y el Gobierno hace lo que le da la realísima gana, ahí podría haber una responsabilidad penal. Pero claro que lo hace, si ayer ya nos dijeron Ione Belarra, Echenique, la de Justicia, que bueno, que a lo mejor se saltaron las leyes, pero que lo hicieron por nuestro bien. Ya, pero si alguien denuncia, el juez tiene que... Y tan contentos. No, pero o sea, yo supongo que la izquierda es consciente de lo que está diciendo, porque si algún día gobiernan el Partido Popular y Vox y se saltan leyes, pero es por nuestro bien, pues estará bien hecho. Hay una razón por la que yo no me creo eso, o que por lo menos será muy difícil demostrar que prevaricó, es decir, que hizo, y es la votación del Tribunal Constitucional. Cuando se decide por 6-5, tú no puedes demostrar que el gobierno estaba seguro que eso era inconstitucional. O sea, oiga, ni siquiera los jueces están más allá de una razonable. O sea, va a ser difícil demostrar eso. Es posible que cogiendo esos papeles hubiera unanimidad de los asesores, los consultados en que era inconstitucional. Pero yo dudo que tuvieran esa unanimidad si hasta el propio Constitucional tiene dudas. Pero ahí estás presuponiendo que el Constitucional tiene toda la información. Si a nosotros no se nos entregan ciertos informes, ¿qué te hace pensar que el Constitucional tiene esa información que nosotros no tenemos? Pues haberla pedido. O sea, eso ya... Porque lo que no estoy de acuerdo es que el gran fallo del Constitucional, tradicional por otra parte, es que dicta demasiado tarde. Es que yo creo que sí, es que eso es el problema. Pero yo insisto, y voy a ser muy pesado, más allá, voy mucho más allá ya de la declaración de inconstitucionalidad que ha hecho el tribunal, voy mucho más allá. Aprovechando esta circunstancia, ya va siendo hora de que se hable de la responsabilidad patrimonial de los dirigentes de cualquier administración pública, que no la hay, que estamos... Evidentemente, el tiro de hoy es la declaración del tribunal, pero es que hay un ayuntamiento de la playa que mañana decide cortar una carretera, porque lo hacen, y Carreteras les pone sanciones de 6.000 euros diarios por tener cortada una carretera. Y la tienen 6 meses cortada. Y luego el alcalde cambia de bando, el alcalde se va, y aquí no pasa nada. Y al ayuntamiento le ponen una multa a lo mejor de 20 millones o de 10 millones de euros que le descuentan cuando se los descuenten de los presupuestos que haya generales del Estado, etcétera, etcétera. Y el alcalde que se ha ido y ha entrado el nuevo del partido contrario y no tiene ninguna responsabilidad. Porque fue una decisión política, porque fue una decisión del alcalde en su momento. Que a lo sumo puede ir a la responsabilidad del ayuntamiento y que la paguen todos los ciudadanos. Pero ¿por qué tengo yo que pagar como Estado las resoluciones que ha determinado el Gobierno de la Nación si son inconstitucionales o ilegales? Que la pague el señor presidente y el señor ministro y que le quiten, como le quieren quitar al señor Puigdemont por las cosas que ha hecho en Cataluña, todas sus propiedades, que se las quiten. Claro, tú vas a un tema de fondo y un parecido tema de fondo es cuando se habló de que en política la corrupción fuera subsidiaria al partido. Tú nombras a un señor de tus siglas en un cargo, le pillan robando, no devuelve el dinero, que le devuelve al partido que le puso y cambiaría todo. Pero claro, ¿quién va a votar eso? ¿Tú crees que un partido político va a votar pero ahora, que le pueda caer el pelo? Ahora que hay 109.000 españoles en el gobierno. Estamos hablando de la compensación económica que mucha gente va a reclamar por el daño que ha sufrido. Pero hay una compensación que nadie nos va a dar, que son los artículos 7 y 11 del Real Decreto 463/2020, donde se prohibió expresamente la libertad religiosas y las ceremonias fúnebres. ¿Cuántos hijos, cuántos hermanos, cuántos padres no pudieron acompañar ni enterrar a sus seres queridos? Y no han estado presentes. ¿Eso quién te lo paga? Nadie. Otra vida. Eso quién te lo paga. Eso es absolutamente impagable. Y eso es una de las cosas que ha dicho clarísimamente su sentencia al Constitucional, que es absolutamente inconstitucional, que nosotros veníamos denunciando. Y una de las razones que nos llevó en un momento dado a no continuar, acordáis el CNI, Pablo Iglesias, el estado de alarma para lo que usaron, eso es de verdad, el dolor que ha causado este gobierno a la sociedad española, gracias a Dios, a mí no me ha pasado, yo tengo amigos míos que sí han pasado por ello, no poder despedirse de su padre, que les prohibieron sistemáticamente. No conozco eso, sí. Eso es una aberración. Y familias numerosas que no han podido asistir al entierro porque solamente había un límite para determinada gente. Y el desgarro
existencial que eso produce. Pero os quiero hacer una reflexión. Estados Unidos lleva 6 meses sin nombrar embajador de un socio supuestamente importante, donde tiene bases, o una base muy importante, que es la derrota. El senador Marco Rubio ha pedido que España sea clara en la posición respecto a Cuba. Biden, ya sabemos, el encuentro bilateral de ese 27 segundos del presidente. ¿Cómo creéis vosotros que nos ven cuando sale una sentencia del Constitucional donde culpa al gobierno de haberse extralimitado amplísimamente? ¿Cómo nos ven nuestros socios, nuestros aliados, con el nivel de represión y totalitario y la degradación de nuestras instituciones que estamos teniendo y que son públicas y notorias? Pero también ojo ahí, porque hay muchos fallos que han sido semejantes en países europeos que muchas veces la población ni se entera, ¿eh? O sea, han tumbado también otras legislaciones. Ni otros países tampoco. De los nuestros, es decir, que obviamente eso es importante, pero que la población no se entera, entonces no se da cuenta de lo que está pasando. Eso, y no llegan a pensarlo porque no se enteran, ese es el problema. Fernando, muchísimas gracias. La semana que viene, que no se preocupen los espectadores, que vamos a seguir con este asunto, vamos a dar a conocer iniciativas de empresarios que se están moviendo a raíz de este fallo del Constitucional. No, ya que me voy, que todos os olvidáis de él, acuérdate del Telegram de Julio Ariza. Sí, lo voy a recordar a la vuelta, no te preocupes. En el momento que yo me vaya, nadie va a hablar del Telegram de Julio Ariza, así que... ¡Ojo que no! Yo no hago otra cosa. Bueno, qué pelota. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa rapidísima. 2 minutos y medio, que a la vuelta está con nosotros Macarena Olona. Jefe, que me he acordado del Telegram.